Y ahora le toca el turno al matrimonio de Sergio y Cristina. Y les damos un fuerte aplauso, ¿verdad? Para escuchar también lo que Dios ha hecho en sus vidas. Y lo que Dios hace en sus vidas también a nosotros nos sirve, ¿verdad? En esta vida diaria. Igual para los hijos cuando se casan, y todo es un conocimiento. Adelante. Gracias. Hola, buenas noches a todos, provecho. La verdad es que estamos muy contentos por la invitación, que sabemos que es de parte de Dios, porque siempre que Dios nos invita, nos convoca, siempre es para compartir una palabra de amor, como hoy la hemos recibido, y la queremos seguir compartiendo con ustedes. Gracias a los pastores Freddy y Silvia por invitarnos a este hermoso evento, pero también a esta rica cena, porque está muy rico todo. Mi nombre es Cristina, mi esposo es Sergio, ahorita se presenta, pero nosotros venimos del Estado de México. Tenemos justamente 3 años de estar aquí y la verdad es que queremos hablar de las muchas bendiciones, compartirles un poquito de las muchas bendiciones que Dios ha traído a nuestra vida. Así que le paso el micrófono a mi esposo y ahorita regreso yo. Sí, pues muy buenas noches a todos. Como ya lo decía mi esposa, mi nombre es Sergio Huerta. Nuestro matrimonio tiene 15 años, justamente este año cumplimos 15 años de casados y para nosotros es un gusto, una emoción, ¿saben? Decía mi esposa, tenemos 3 años que por una palabra del Señor estamos viviendo aquí, radicamos aquí en Fortín de las Flores, pero en 3 años es la primera vez que nos invitan a una comida. Por eso estamos muy contentos y quisiéramos abrazarlos a todos y decirles, es bueno estar en casa. En México tienes amigos, en México tienes a tus parientes, tienes a tus padres, tienes a todos. Pero llegar a una tierra, y ahí entendía yo a Abraham cuando el Señor le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela, por una palabra del Señor, y ir a un lugar al donde el Señor te convoca, es por fe. Y los que estamos aquí es por fe. Y lo que vamos a compartir con ustedes es porque el Señor ha sido bueno con nosotros y porque ¿cuántos creen, sinceramente, que Dios todavía sigue haciendo milagros? Porque yo he escuchado a muchos decir, no, es que no vemos los milagros que se veían antes en la Biblia. Claro que los vemos, claro que son palpables y por eso estamos aquí compartiendo. Por eso estamos aquí para testificar de los milagros del Señor. Nosotros, este matrimonio, es un milagro. Y se los voy a decir. Hace 15 años, nos casamos en el 2009 y a mí me llevaron todo el tiempo a la iglesia cristiana y crecí creyendo todo eso y escuchando la palabra. Pero llegó el tiempo de la rebeldía, de la juventud. En la preparatoria conozco a mi esposa, nos casamos. Y yo entré a trabajar a la policía del Estado de México. Y como policía del Estado de México, nos mandaron a cubrir un evento en Acapulco de escoltas, de un evento de Pedro Domecq, y llegaba gente importante ahí y había que ir con ellos como escoltas. Pero antes de que iniciara ese evento, nos secuestraron a mí y a 2 compañeros más. En ese momento yo me acordé de todo lo que yo había escuchado, de todas las predicaciones, de todo lo que mis papás me habían enseñado. Y en ese momento sí le dije, a ver, Señor, en medio de una camioneta, secuestrado con la pistola en la cabeza, le dije, a ver, Señor, yo he escuchado mucho de ti en la iglesia, pero no te conozco. Si realmente todo lo que yo he escuchado en la iglesia, en predicaciones, es real, dame una oportunidad de seguir con vida, porque te voy a servir si tú me das una oportunidad. Pasó el tiempo y pasó lo que no sucedió en toda mi infancia dentro de la iglesia. Pasó que
el Señor me habló y que lo pude escuchar ahí en medio de ese secuestro. Y sus palabras fueron muy sencillas. Me dijo: Sergio, esto es muy sencillo. Yo soy el Señor tu Dios. Así se presentó. Dijo: creador del cielo y de la tierra. Me pediste una oportunidad, solo te voy a dar una oportunidad de vida. Esas fueron sus palabras. Y cuando él me dijo eso, me llené de tanta paz en medio de ese secuestro, que yo sabía que en esa no me moría. No sabía cómo iba a salir de ahí, pero dije: yo te escuché y tú me dijiste, te voy a dar vida. Yo ya estaba casado con mi esposa. Ya teníamos 1 año de casados. Y en ese momento yo le dije: yo no sé qué va a pasar. Y el Señor dejó testimonio que fue Él. Porque cuando esta camioneta sigue avanzando y nosotros secuestrados, el que va manejando recibe una llamada y les dicen, traían de esos radios Nextel que se usaban en el 2009, 2010, y se escuchaba. Y decían: a ver, me cancelan la operación y me los bajan. En un lenguaje violento de estas personas, me los bajan. No sabes qué quiere decir. Me los matas, me los echas al río. Haces 1000 cosas. Por una parte, empiezas a pensar y dices: ¡ay! ¿Qué es eso de me los bajan? Pero por otra parte estaba la palabra que el Señor ahí me dijo: te doy una oportunidad. Y el tipo enojado recibió la orden y se empezó a meter entre calles hasta que frena la camioneta y la persona que nos llevaba atrás amagados nos baja. Y con sus muchas groserías, pero dijo lo siguiente, y no se me olvida, porque dijo: lléguenle de aquí y denle gracias a Dios que ya abogaron por ustedes. Yo lo volteé a ver porque dije: este sabe a quién hay que darle gracias. Este sabe quién fue el único que nos sacó de aquí. La palabra dice que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Y él dijo: ya abogaron por ustedes. Eso me impactó, eso me llenó. Yo corrí desesperado con mucha adrenalina y yo me quedé todavía esa semana trabajando en Acapulco. No se lo comuniqué a mi esposa por teléfono. Yo traía mi rollo acá y yo decía: Señor, me diste una oportunidad de vida. Eso fue lo más fácil, pero cuando llego a casa y le platico toda esta situación a mi esposa, ella dijo una frase que no sé dónde la aprendió, dónde la escuchó, pero dijo: a donde quiera que tú vayas, iré yo, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Se escuchó padrísimo, pero cuando yo le empiezo a invitar a la iglesia a congregarse, nomás no. Nada más dijo: no, ahí no, te estás haciendo un fanático, te están lavando el cerebro. Empezó 1 año completito en el que había pleitos, había luchas. Se empezó a tocar el tema de una separación porque decíamos, ella me decía: es que ese ya no es el que yo conocí, es que ese ya no es, y claro que ya no era, porque ya no podía yo volver a ser el mismo hasta antes de esa oportunidad de vida. Cuando tú tienes un encuentro con el Señor, tu vida no vuelve a ser la misma. Todo lo que habías hecho se quedó ahí atrás. Para mí, yo sí quedé bien muerto en ese secuestro, pero resucitado en Cristo. Y me decía: es que ya no eres el de antes, ya no eres el divertido, el que íbamos a las fiestas, el que estábamos en la... Llegó a haber una palabra que dijo: es más, te prefería borracho que religioso. Fuerte, es fuerte, pero ¿saben una cosa? Yo empecé a asistir a la iglesia y yo le empezaba a escuchar muchas conferencias, palabras como esta sobre el matrimonio, y compraba los CDs y los llevaba a la casa y le decía: mira, escúchalo. Y cuando yo lo escuchaba, ella lo escuchaba, lo que hacía era enojarse y decir: te están lavando el cerebro. Deja de dar dinero ahí, deja de diezmar, porque aquí tienes muchas cosas que pagar. Y yo decía: wow, Señor, no. Yo iba con el pastor que había dado la conferencia y le dije: su conferencia en CD no funciona porque se crea conflicto en mi casa, se crea lucha. Y me dijo: te voy a pedir un favor. Me dijo: cállate la boca, no le digas nada.
pero que no pase un día en que no ores y dobles tus rodillas por tu matrimonio. Que no pase un día, y eso se lo comparto a todos los varones aquí presentes, que no pase un día en que no doblen la rodilla por su esposa, que no pase un día en que no bendigan a sus hijos, que no pase un día en que no bendigan su matrimonio, que no pase un día. No es con conferencias. En ese momento me decía, no la vas a convencer con discos, la vas a convencer estando en mi presencia y de rodillas. Me costó ahí, y ahí estaba. Mi esposa es enfermera pediatra y ella se iba al hospital a las 5 de la mañana, y en ese momento se paraba Sergio y empezaba a ungir la almohada y empezaba a orar y empezaba a meterle fe y empezaba a decir, Señor, ella te va a conocer, Señor, yo no sé cómo va a ser, este matrimonio tiene que salir. Aunque en el matrimonio no se veía esperanza, aunque en el matrimonio ya se empezaba a escuchar, vamos a separarnos porque ya no eres el mismo. Y eso, la verdad, a mí me impactó hasta que llegó el día. Pero cuando llegó el día, eso se lo voy a dejar para que lo cuente ella. Híjole, me dejó lo más difícil. Bueno, mientras que él pasaba toda esa situación, yo era católica. Y además de católica, una chica joven, sin identidad, me empecé a meter en el mundo de la santería. Fueron terrenos muy fuertes y muy oscuros, y por eso era tanta mi resistencia a conocer al Señor. Cuando Él me dice, ¿sabes qué? Me pasó esto, Dios me dio una oportunidad de vida, ¿lo que quieres que haga? Pues que vengas conmigo. Y le dije, claro, por supuesto, estamos casados. Y yo me acuerdo que mi mamá tenía un cuadrito que había regalado mi papá, donde decía ese versículo. Después supe que era un versículo, yo nunca había leído la Biblia. Luego supe que era un versículo donde dice, donde quiera que tú vayas, yo iré, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. En ese momento se me hizo romántico, pero aguas con lo que le digas al Señor. Cuidado con lo que le digas al Señor, porque el Señor te cree. Y yo se lo dije a mi esposo delante del Señor, y el Señor me creyó y creyó que su Dios iba a ser mi Dios. Y eso fue muy impresionante, porque empezó a haber, sí, muchos cambios, pero empezó a haber mucha depresión en mí. Porque yo decía, ya me lo cambiaron por completo. Se fue a Acapulco y resulta que regresa y solamente quiere estar escuchando música cristiana, solo quiere estar en la iglesia. Me lo cambiaron. Tal fue el hecho que yo le dije, es que ya no puedo, eres tan diferente, yo no me casé contigo. Y le dije, tienes que tomar una decisión. Y híjole, es para testimonio del Señor, porque yo le dije, o tu Dios o yo. Fíjense en qué nivel, y mi cabecita, en qué nivel me puse. Y él me dijo, ¿sabes qué? Prefiero a mi Dios. Te amo mucho, pero prefiero a mi Dios. Y eso fue algo que me topé con pared, familia, me topé con pared, porque dije, a este no lo voy a cambiar, está más firme que nada. ¿Cuántas veces, a veces como mujeres, nos ponemos caprichosas y decimos, yo me amacho y yo gano, ¿no? Pero varones, hace falta un varón firme, porque si él, al ver esa confrontación, se hubiera puesto a temblar y hubiera dicho, no, mi amor, tú, porque tenemos 1 año de casados, ¿cómo vamos a permitir este matrimonio hoy no estuviera aquí parado? Entonces, cuando yo me encontré con una determinación firme de mi esposo, por eso, varones, es muy importante su firmeza con el Señor. No importa que les hagan berrinches, se los digo yo que le hice un berrinche. Es muy importante la firmeza que ustedes tengan como esposos. La cabeza de hogar es muy importante. Y cuando yo me topé con eso, pues entonces dije, pues ya, no hay nada que hacer. Este esposo mío ya fracasó, yo creo que nos divorciamos, no tenemos nada en común. Y empecé a envolverme, a meterme mucho en el trabajo, trabajaba tiempo extra. Me iba a las 5 de la mañana, a veces hacía guardias nocturnas. Y bueno, me refugié tanto en el trabajo y en la depresión que ya no teníamos ningún tipo de relación él y yo. Ya nada más
A veces llegaba yo a dormir porque me iba al trabajo, yo trabajaba en el Seguro Social, y a veces él también se hacía guardias y ya no nos veíamos. Entonces ya estábamos en ese punto de quiebre en donde ya no teníamos nada en común. Y una vez, en medio de esa depresión, yo doblé mi rodilla y le dije: Dios, si realmente existes, si eres tú con el que estoy luchando yo, porque yo decía, yo amo a mi esposo, quiero salvar mi relación, pero si tú realmente existes y él no está equivocado, ayúdame, quiero conocerte. Y eso fue en un baño, en el baño del departamento donde vivíamos en ese entonces. Y ahí doblé mi rodilla, no supe cuánto tiempo pasó, me quedé dormida. Y yo creo que ahí fue el toque del Señor. Después nos invitaron a una conferencia y ahí realmente confesé al Señor como mi único Señor. Y a partir de ahí la gente me empezó a decir: es que tu vida va a cambiar, fue la mejor decisión de tu vida. Yo no lo entendía, decía, no era para tanto, porque además les digo que había santería y que había otras cosas ahí, pero de todo eso me libró el Señor. De todo eso me libró el Señor. Fue librando cada batalla, fue quitando cada obstáculo. De ahí me sacó el Señor a mí. Sí, así fue como ella regresa. Y en esa conferencia, fíjense, hacen un llamado y el hermano dice: me voy a esperar un minuto más porque aquí hay alguien que quiere y no puede. Y ella agarra y me pega y me dice: ¿qué, no vas a ir? Pues te están esperando a ti. Le dije: no, yo ya lo hice, pero si tú quieres te acompaño. Y a partir de ahí, hermanos, hemos empezado a caminar, a conocer al Señor, a estar bajo el gobierno del Señor. Hay errores, nos equivocamos, todavía hay discusiones, pero es diferente hoy porque hoy tenemos al Señor. Dice Pablo: no somos como los del mundo que no tienen esperanza. Nosotros que estamos hoy aquí sentados es porque nuestro matrimonio tiene esperanza. Y por eso yo les decía, lo que el Señor hace con cada uno de los matrimonios es un testimonio y un milagro. Por eso les decía, Dios sigue haciendo milagros. Dios sigue haciendo milagros. Y es más, cuando nosotros empezamos este matrimonio, un médico le dijo a mi esposa: es muy difícil que un día tú llegues a embarazarte. Es muy difícil que un día tú llegues a tener un hijo. 5 años después, cuando nosotros caminamos en el gobierno del Señor, llegó mi hija Abby, no está aquí con nosotros, pero hoy ella tiene 8 años. Pero ahí la palabra no paró, porque el Señor había dicho: vienen 2 más, y decíamos: Señor, ya lleva 8 años y no vemos a los otros 2. Y para gloria del Señor, tiene 8 meses de embarazo, está a punto de aliviarse, y yo nomás les digo: para el Señor no hay nada imposible. Si en tu matrimonio el Señor habló una palabra, se va a cumplir. Se va a cumplir. Y es de testimonio porque cuando llegamos aquí, nosotros empezamos a visitar en el consultorio al doctor y le decíamos: pues queremos entrar en orden alimenticio, y empezó mi esposa en nutrición y toda esta parte. Y cuando tú te metes al orden del Señor, el Señor dice: yo estoy comprometido con mi palabra y yo cumplo mi palabra. Y la palabra del Señor se cumple. Y esto es milagro tras milagro porque la palabra del Señor se cumple. Por eso nos decían: den un testimonio y tienen 10 minutos. Y yo decía: Señor, el problema va a ser ¿qué decimos? Porque 10 minutos. Yo pensaba que cuando Juan dijo que no alcanzarían los libros para contar para escribir todo lo que el Señor había hecho, dije: estaba exagerando Juan, pero no es cierto. Todo lo que el Señor hace en sus vidas, en sus matrimonios, no alcanzarían los libros para escribirlo, para almacenarlo y para pasar todo este tiempo. Hermanos, les bendecimos. Estamos aquí en Córdoba por una palabra del Señor que también en su tiempo vamos a ver cumplida. Les amamos y nos gustaría abrazarlos a todos, porque de verdad les digo, estamos en tierra lejana, somos del
la Ciudad de México y nos da mucho gusto y estar y ver a tanta gente y estar en una celebración como esta. Y pues bueno, eso es lo que queríamos compartir. Gracias a Dios por este tiempo y nada más.